Pues comenzamos aquí el análisis de las divisas como todas las noches. Muy buenas noches, Miriam Sánchez, está con nosotros ya. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estamos? Y vamos a mirar el mercado de divisas desde una zona muy concreta, pero con implicaciones muy globales, que es la zona de Asia. Porque cuando varios bancos centrales asiáticos empiezan a moverse al mismo tiempo para defender sus divisas, el mensaje que están lanzando a los mercados no es menor. No estamos hablando de un simple ajuste técnico, sino estamos hablando de presión real en el mercado de divisas. India está defendiendo la rupia, Corea del Sur endurece la vigilancia sobre derivados cambiarios y Indonesia sube tipos fuera del calendario para sostener su rupia indonesia. Y todo esto ocurre en un contexto muy claro, con el dólar fuerte, el petróleo alto y la tensión geopolítica en el estrecho, que parece ir disipándose poco a poco, y con las dudas de si la Reserva Federal puede ir manteniendo los tipos altos o los va a bajar. Miriam, ¿qué está diciendo realmente este movimiento en Asia? Pues Raúl, nos está diciendo que el mercado está en modo defensivo y la clave no es, es que no estamos viendo, ¿no?, una caída asiática de una moneda. Lo que estamos viendo precisamente es como una presión regional. La rupia india, el won surcoreano, la rupia indonesia y otras divisas asiáticas, por supuesto, están sufriendo por el mismo cóctel, lo que es la fortaleza del dólar, salidas de capital, encarecimiento de la energía, miedo también a que la inflación vuelva a complicar el trabajo de los bancos centrales. En India, por ejemplo, Reuters apunta que la rupia volvió a debilitarse por demanda de dólares de compañías petroleras y por flujos financieros de mitad de mes, casi borrando las ganancias que habían logrado tras las medidas del Banco de la Reserva de India para atraer dólares. De hecho, la rupia cerró el 11 de junio, jueves, en 95,76 por dólar, con una caída diaria del 0,5%. Y esto es muy importante porque muestra que la intervención puede comprar tiempo, puede suavizar el movimiento, pero no necesariamente cambia el fondo del mercado. Es decir, que lo que nos quiere transmitir, Miriam, es que los bancos centrales con estas intervenciones pueden frenar la caída, pero lo que no pueden hacer en cualquier caso es revertirla. Exacto, así es. Y ese es el punto central del sentimiento de mercado. Cuando un banco central vende dólares, hace swaps o introduce incentivos para que entren divisas, el mercado entiende dos cosas. La primera es que la autoridad monetaria no quiere una depreciación desordenada, y la segunda es que hay presión suficiente como para obligarla a actuar. En India, el RBI precisamente ha usado ventas de dólares al contado y swap dólar rupia. Reuters explicaba que estas operaciones buscaban estabilizar la moneda en un momento de presión desde el mercado offshore, especialmente los NDF, los contratos forward no entregables, y además días antes el Banco Central indio había anunciado también medidas para atraer entradas de dólares de medio plazo, incluyendo también facilidades de swaps, apoyo a depósitos en moneda extranjera de no residentes, y estas medidas llegaron después de una fuerte presión por el petróleo, la guerra en Irán también y salidas de renta variable. Y esto nos lleva al principio del problema, que es el dólar, ¿no? El dólar sigue fuerte, parece que está muy fuerte, y bueno, si el dólar se fortalece, el resto de divisas tienen que defenderse. Está muy fuerte, eso es. El dólar sigue siendo, de hecho, el eje del mercado. Cuando hay tensión geopolítica, los inversores lo que buscan es como un refugio, ¿no? Entonces, cuando los rendimientos estadounidenses siguen altos, el dólar gana atractivo, de hecho, y cuando el petróleo sube, las economías importantes de energía necesitan más dólares, de hecho, para pagar sus compras. Y este triple factor es lo que golpea especialmente a Asia. India importa mucho petróleo. Corea del Sur también es muy sensible al ciclo global y a la energía. Indonesia tiene además un componente de confianza interna y estabilidad de capitales. Mook lo resumía de forma clara: muchos bancos centrales asiáticos están empujando contra la debilidad de sus monedas, y en muchos casos lo hacen también en los mercados offshore o NDF. En Corea del Sur, por ejemplo, se han anunciado medidas para reforzar la supervisión de derivados de divisas, y se activaron coberturas del National Pension Service, lo que provocó de hecho una caída del dólar contra el won surcoreano que fue superior incluso al 1% en una sesión. Pues vamos a ver si estos análisis de Mizuho Bank, cómo se reflejan en los movimientos de los pares, en los movimientos, digamos, por fundamentales. Y vamos a empezar, si te parece, por el dólar rupia india. ¿Qué lectura hacemos? Pues el dólar contra la rupia india, el sesgo sigue siendo de presión alcista mientras el dólar global siga fuerte y el petróleo siga tensionando. La rupia ha tenido rebotes puntuales por intervención del RBI, pero el mercado sigue mirando tres cosas que son imprescindibles: el precio del crudo, las salidas de capital y también la demanda de dólares de las empresas importadoras. Cuando las petroleras indias demandan dólares, presionan directamente
fuerte al alza el dólar contra la rupia india. Y además también, si hay incertidumbre geopolítica en Oriente Medio, esa presión aumenta porque el mercado teme también interrupciones de suministro, más inflación energética y deterioro de la balanza exterior. Por lo tanto, el mensaje para este par de divisas es muy claro, y es que las intervenciones pueden frenar el ritmo, pero mientras el dólar tenga apoyo macro y el petróleo de hecho siga alto, el par mantiene una estructura vulnerable para la rupia. Y no sé si queremos ya entrar en el análisis técnico o vamos a seguir con los análisis fundamentales de este par. ¿Cómo lo haríamos? ¿Quieres vamos al técnico o pasamos al won coreano? Vamos a ver el técnico, ya que lo tenemos aquí como más reciente, le vamos a echar un vistazo, porque de hecho, además lo tengo ya aquí compartido en las redes sociales, lo vais a tener también en YouTube para entenderlo mucho mejor, porque mantiene una estructura de fondo que es claramente alcista, aunque en el corto plazo está atravesando una fase de consolidación tras marcar máximos históricos cerca de la zona de 96,5 rupias por dólar. Actualmente está cotizando alrededor del 95,2, 95,3, con una primera zona de soporte técnico relevante que está en el 94,995 y tiene también un soporte importante en 94,2, 94,3, y por ahora las resistencias se sitúan en 95,75, 95,8 y posteriormente en los máximos recientes que se han marcado del 96,5, 96,6. Los indicadores técnicos muestran una lectura neutral en temporalidad diaria, y esto es lo que sugiere es como una pausa dentro de una tendencia principal que todavía es favorable al dólar, y desde el punto de vista fundamental la fortaleza del dólar sigue siendo apoyada por estos factores que hemos estado viendo, con lo cual a la hora de valorar realmente cambios de tendencia se ve bastante complicado, porque mientras el precio permanezca por encima del 94,2, el escenario principal sigue siendo alcista, con posibles ataques a ese 95,8 y posteriormente a 96,5, y sí que una pérdida clara del 94,2 es lo que podría abrir la puerta a una corrección más profunda hasta el 93,5, 93. Pues si te parece, pasamos ya al par dólar-won coreano. Vamos a won surcoreano a ver cómo está evolucionando los fundamentales de este par. Pues el won surcoreano es una moneda muy sensible al sentimiento global. Cuando hay apetito por riesgo, cuando Asia exportadora funciona bien, cuando la renta variable tecnológica está fuerte, el won suele comportarse mejor. Pero cuando suben los rendimientos en Estados Unidos, cuando hay una volatilidad en tecnología y cuando el dólar se fortalece, el won sufre. Además, también Corea del Sur está vigilando mucho el mercado offshore. Eso indica que las autoridades no solo miran el tipo de cambio oficial, sino también las posiciones especulativas que pueden amplificar el movimiento, y el dólar contra el won surcoreano, por tanto tenemos una batalla, ¿no?, entre intervención y fundamentos. La intervención puede provocar correcciones fuertes, incluso caídas rápidas en el par, como ya hemos visto, pero si el mercado sigue en modo refugio, el fondo continúa siendo complicado y bastante complicado para el won. Pues si te parece, hacemos lo mismo que con el anterior par. Vamos a mirar el gráfico de ese dólar won coreano a ver qué nos dice. Pues el dólar won coreano mantiene una estructura claramente alcista tras el fuerte impulso desarrollado durante mayo y principios de junio. El par se mueve cerca de la zona del 1.550, 1.560 wones por dólar, muy próximo a los máximos anuales, lo que confirma que el dólar sigue dominando frente a la divisa surcoreana. Técnicamente, la primera zona de soporte relevante se encuentra en el 1.530, 1.535, mientras que un soporte más importante aparece en 1.500, 1.510. Por arriba, la resistencia principal se sitúa en 1.560, 1.565, que es un nivel que coincide con los máximos recientes del año, y los indicadores técnicos diarios continúan mostrando señales de compra, aunque algunos osciladores ya reflejan sobrecompra, y es lo que aumenta la probabilidad de correcciones temporales dentro de la tendencia principal. Cosas importantes también es que mientras el precio permanezca por encima de 1.500, el escenario predominante continúa siendo alcista, posibilidad de nuevos intentos sobre 1.560, 1.580, y sin embargo la sobrecompra acumulada y la posibilidad de intervención o medidas de apoyo del won podrían provocar retrocesos puntuales. Conclusión general, sigue siendo favorable para el dólar, aunque un mayor riesgo de consolidación a corto plazo antes de que lleguen a producirse nuevas subidas. Pues si te parece, pasamos ya a la rupia indonesia y vamos a ver qué está pasando con esta divisa. Pues Indonesia es probablemente uno de los casos más sensibles ahora mismo, Raúl. Bank Indonesia sufrió
subió tipos fuera de calendario, 25 puntos básicos, de hecho, hasta el 5,5% para apoyar a la rupia, y además también introdujo medidas de estabilización cambiaria, mayores rendimientos en instrumentos, SRBI, más subastas, reducción de costes de coberturas para inversores extranjeros. Y cuando un banco central sube tipos fuera de calendario, el mensaje es bastante potente. Lo que nos está queriendo decir es que la estabilidad de la moneda se ha convertido en prioridad, que no esperan una reunión ordinaria, sino que necesitan actuar antes. Y eso suele interpretarse como una señal de urgencia. Puede apoyar a la moneda en el corto plazo, pero también confirma que la presión era seria. Y de hecho la divisa, por tanto, el dólar contra la rupia indonesia, el mercado lo que va a mirar es si la subida de tipos consigue frenar la salida de capitales y también estabilizar las expectativas. Pero si el dólar sigue fuerte y la liquidez global sigue tensa, la rupia indonesia pues va a seguir expuesta. ¿Y esto cómo se está reflejando en el gráfico, en el análisis técnico del dólar rupia indonesia? Pues mantiene una de las tendencias alcistas más fuertes, como muy bien podemos ver también en el gráfico, entre las divisas asiáticas. El par se mueve en la zona de 17.800, 18.000 rupias por dólar, que es después de haber alcanzado recientemente máximos históricos cerca de 18.190, y técnicamente la tendencia principal sigue siendo claramente favorable al dólar, con un primer soporte en 17.600, 17.700, una zona también de soporte más importante todavía, que está en el 17.300 aproximadamente. Por arriba la resistencia psicológica clave se sitúa en el 18.200, que una ruptura podría abrir la puerta a nuevos máximos incluso, y los indicadores diarios por ahora continúan mostrando fortaleza alcista, aunque con señales de sobrecompra que aumentan la probabilidad de una consolidación o incluso algún tipo de corrección, que es algo también que tenemos que valorar. Aún así, mientras el precio permanezca por encima del 17.300, el escenario principal continúa siendo alcista para el dólar contra la rupia indonesia, y la conclusión general que podríamos dar es que la tendencia sigue favoreciendo al dólar, aunque tras las fuertes subidas de los últimos meses aumenta el riesgo de movimientos correctivos antes de intentar atacar nuevamente la zona de 18.200 rupias por dólar. Y esto lo que nos demuestra es que no siempre las intervenciones surten efecto, y que cuando un banco central interviene, pues el mercado no siempre lo lee como fortaleza. Exacto, y esa es una de las claves psicológicas del mercado de divisas. Es decir, una intervención puede estabilizar, pero también revela estrés. Si una autoridad tiene que defender su moneda, es porque precisamente el mercado está vendiendo esa moneda o está comprando dólares con mucha fuerza, y la diferencia está en si la intervención va acompañada de fundamentales creíbles, si hay reservas suficientes, si la inflación está controlada, si la economía mantiene entradas de capital, y si el Banco Central actúa con claridad, el mercado puede respetar esa defensa. Pero si la intervención se percibe como desesperada o insuficiente, puede generar el efecto contrario, ¿no? El mercado prueba hasta dónde está dispuesto a llegar el Banco Central. Pues si te parece, Miriam, vamos a cambiar un poco de estas divisas asiáticas, vamos a pasar a un mayor y vamos a ver qué está pasando con el yen japonés, que sigue siendo objeto de análisis durante estas semanas atrás, y sobre todo por esa debilidad que parece que sigue persistiendo, y sigue el debate de si hay intervención o no hay intervención. ¿Cómo encaja el dólar yen en este escenario? Pues aquí, Raúl, el dólar yen nos encaja por dos vías. La primera es el diferencial de tipos. Si los rendimientos estadounidenses se mantienen altos, si Japón sigue con una normalización monetaria lenta, el dólar va a conservar ventaja frente al yen, está claro. Y la segunda es la aversión al riesgo. Tradicionalmente el yen podía funcionar como refugio, pero en los últimos años esa función ha sido más irregular porque el diferencial de tipos pesa muchísimo. Y además también cuando el dólar yen se acerca a zonas políticamente sensibles, aparece como el riesgo de intervención verbal o incluso intervención directa de Japón, y por eso el par tiene como una lectura muy complicada. Ya lo veíamos semanas atrás, ¿no? El fondo puede seguir favoreciendo al dólar, pero cada tramo alcista aumenta el riesgo de respuesta oficial. En resumen, dólar yen puede seguir apoyado si Estados Unidos mantiene tipos altos, pero no es un movimiento limpio. Hay riesgos de titulares, advertencias y, por supuesto, presión política. Pues muy rápidamente, porque tenemos un minuto, que queremos que nos digas algo del euro y de la libra, que también están en el ojo del disparadero de los mercados de divisa.
Un minuto. Y el impacto aquí es indirecto, pero muy claro. Si el mercado compra dólares por refugio, el eurodólar sufre. Si los rendimientos estadounidenses se mantienen altos, el eurodólar también va a sufrir. Si el mercado empieza a pensar que la Reserva Federal no puede recortar o incluso que debe mantener una postura dura por inflación energética, el dólar va a ganar todavía más apoyo. En eurodólar, el problema para el problema para el euro es que no basta con que Europa tenga algún dato decente, necesita que el dólar pierda fuerza global, y ahora mismo el dólar está apoyado por geopolítica, tipos y demanda de liquidez. Por ejemplo, en la libra dólar pasa algo parecido, ¿no? Digamos que la libra puede tener momentos de fortaleza si el mercado espera una política monetaria más firme en Reino Unido, pero en un entorno de dólar refugio la libra suele quedar en segundo plano. Por lo tanto, la presión sobre Asia refuerza una narrativa más amplia, ¿no? Y es que el dólar fuerte puede contra casi todo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Miriam, por el análisis, este repaso que hemos dado al mercado, tanto focalizado en Asia como en las divisas mayores. Y bueno, pues que seguiremos hablando de todo esto la semana que viene contigo. La semana que viene seguimos con más, y ya sabéis, seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, de YouTube y de X, que ahí vamos a enseñar los gráficos, ahí podéis verlo en mucho más detalle. Pues muchas gracias, Miriam. Gracias.